imagen de Hidalgo es falsa, no existe. Y entonces ya la fascinación era enorme. Tenemos un padre de la patria con una falsa imagen, que además era un radical, ¿sí? Y empiezas a estudiarlo en serio y vas descubriendo pues que entre el grito de Dolores, de donde Hidalgo era un personaje secundario en la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro es chafa, 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 ¿sí? La mitad de los conspiradores chaquetean 30 segundos después de que los descubren. No, yo iba pasando. No, es que a mí me gustaba el chocolate que hacía la corregidora. No, es que la mitad, y la otra mitad son chaqueteros de doble filo, porque terminan combatiendo con Hidalgo como espías de la corona. Solamente un personaje chingón, que es Epigmenio González. Y puede uno leer las declaraciones policiales. Afortunadamente el material que hay sobre Hidalgo es maravilloso, ¿sí? La documentación que existe sobre la independencia es maravillosa, en cantidad, en calidad. Y entonces vas siguiendo la ruta y dices, bueno, ¿qué hizo? No, pues que Hidalgo no se proponía la independencia, dicen los historiadores conservadores, ¿no? Estaba en el rollo de, no, si Fernando VII, los franceses lo tienen, entonces, pues aquí, eso le decían las comunidades indígenas, que Fernando VII era chafa y que entonces levanta 25,000 indígenas en 10 días, en armas, armados con palos, piedras, semidesnudos, hombres, mujeres, niños, viejos. No, levanta 25,000 indígenas diciendo, ya llegó el fin del mundo, destruyamos las haciendas, saqueemos las trojes, cerremos y aneguemos las minas, acabemos con la esclavitud. ¿Sí? Esta es la revolución. Ni me vale sombrilla que en una carta le escribiera un amigo suyo, la coyuntura que hay que aprovechar es de Fernando VII. No, el llamado de Hidalgo era la independencia radical, repleta de contenido social, y su ejército lo demuestra, obviamente. Cuando se produce el primer choque en Guanajuato, ¿sí? Los gachupines metidos en la Alhóndiga, muros de este ancho, troneras, un techo que, si conocen la Alhóndiga, domina toda la plaza. No hay quien se acerque a 100 metros. Bueno, el primer ataque a la Alhóndiga es la horda de Hidalgo, deja sin piedras el río de los Conejos que venía seco. La piedra de Canto Redondo vuela mejor para los chingadazos, ¿sí? Y la pedrea, y afortunadamente tenemos 3 crónicas a cual mejor, ensombrece el cielo de la pedriza que les metieron. Pero para tirar una piedra tienes que acercarte a 30 metros, a 40, ¿no? Hay que poner el cuerpo para poder bajar de la azotea a los tiradores. Es maravilloso cuando empiezas a leer y a leer y a leer, y vas encontrando historias gloriosas, como por ejemplo después del triunfo de Guanajuato, una cuadrilla de indios va bajándole los pantalones a los gachupines muertos, y uno de los dragones de Allende les dice, el cura prohibió el saqueo. Dice, no, no estamos saqueando, es para ver si tienen un rabo, son el demonio. A la fecha los mexicanos tenemos ganas de bajarle los pantalones a los que están hoy en Los Pinos para certificar que son el pinche demonio, ¿sí? Ahí está y sigue estando, ¿sí? La historia es nuestra. Y por fin uno dice, la historia es nuestra, ahora sí. Y Hidalgo es el hombre que llama a la revolución social y a la transformación radical y profunda. Y sus contradicciones ahí están, y leámoslas, y miremosle a los ojos sin miedo, a decir esto me gusta y esto no me gusta, y la matanza de Guadalajara no me gusta, pero bueno, así pasó, y contemos, y sobre todo, plantearnos el problema de volver a la historia de México, narrando y contando de una manera que involucre emocionalmente al lector. El mensaje es nuestra historia, no dejes que nos la vuelvan a quitar, es nuestra. Ahí hay una identidad, de ahí venimos, y van apareciendo historias a cual más fascinante. Algún día, si tenemos tiempo, les contaré la historia de los negros encuerados de Galeana. Es una de las historias que más me gusta de la independencia. De ahí, y esto se convierte en una batalla por la recuperación de la historia, en la que intervienen los debates sobre el libro de texto gratuito, ¿no? La aparición de más y más textos
criticando las versiones oficiales de la historia, desenmascarando el discurso sin filo, convirtiendo la historia en punto de identidad. Cuando me aproximo al villismo, lo hago desde la pasión de decir, carajo, qué mal contado está este personaje. La derecha lo odia y la izquierda pues dice que no tuvo reforma agraria, entonces no lo quiere, ¿no? Y nadie se ha preocupado en contarlo, y contarlo a través de él a la historia de la maravillosa división del norte. Y una y otra vez, hasta que me doy el lujo de escribir una biografía de Mariano Escobedo que se llama El General Orejón, para ilustrar al analfabeta funcional que decía que era nombre de calle de refaccionaria gringa, y decirle sí, pero además. Con los yaquis me pasó un fenómeno que se ha repetido a lo largo de mi vida muchas veces, que es, hueles que hay una historia, pero no tienes los elementos para decir aquí hay una historia, con H grande, potente. Y la pregunta se generó hace 7, 8 años cuando estaba trabajando en los archivos de Sonora para reconstruir la campaña de Villa en Sonora, que me digo, ¿y por qué sé tan poco sobre la guerra yaqui en la época porfiriana? Conocía los trabajos de Kenneth Turner, y bueno, había echado un ojo por ahí el libro de Troncoso, y empiezo a armarme de un archivo serio. Y crece, y crece, y crece, y conforme crece, de repente me planteo, aquí hay algo muy potente, hay una guerra popular que dura 40 años, una guerra del pueblo contra el ejército. Llega un momento en que un tercio del ejército mexicano está estancado en Sonora, con cañones, ametralladoras y fusiles de repetición, combatiendo, ¿sí?, a 2 o 3 mil pelados que se defienden fundamentalmente con arcos y flechas, que combaten en comunidad, hombres, mujeres, niños, viejos, con los guerreros por delante, que mantienen una terquedad absoluta en función de una propuesta muy sencilla, que es: estas tierras son nuestras y las queremos trabajar comunalmente. Y entonces encuentras el debate de civilización o barbarie, el típico debate del neoliberalismo encasillado en el porfirismo. Y los porfiristas dicen los indios salvajes. Y tú dices, ¿salvajes? ¿Quiénes eran los salvajes en 1890? Tenían una agricultura altamente desarrollada, ¿sí?, una propiedad de la tierra comunal, las viudas, los viejos recibían parte del cultivo que cultivaba la comunidad para ellos. Tenía una estructura democrática mucho más profunda que la del México de la época. En el México del 90 las mujeres no votan, se vota por voto indirecto, no por voto directo. En las comunidades yaquis las mujeres hacían el primer consejo y votaban a mano alzada, ¿sí? Tienen una estructura religiosa rica y compleja, mucho más que la estructura de la Iglesia Católica, porque es más bonita y más llena de misterios y referencias a la relación del mundo sagrado con la tierra. Tienen una tradición pacífica a lo largo de años y años y años. Los yaquis nunca combatieron fuera de su territorio guerras de expolio. O sea, nunca fueron a hacer operaciones para robar ganado, los de la tribu del lado. Los yaquis solo combatían defendiendo su territorio desde la época de la colonia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los salvajes? Y toda esta retórica, una y otra vez, los indios salvajes, la brutalidad, y detrás de ello el surgimiento de la nueva oligarquía formada por militares retirados, militares en activo, gobernadores, banqueros y socios del capital norteamericano, que empiezan a intentar comerse el valle. La maldición de los yaquis es su bendición, es la riqueza del río, que provoca la codicia de todo este mundo que se gesta en torno a Hermosillo y que propicia la guerra civil continuamente. Y cuando la guerra civil cede, porque hay una etapa de paz, que a lo largo de estos 40 años de guerra civil se reproduce una y otra vez, momentos de paz, intervienen creando una provocación para que surja de nuevo la guerra.
Y parte del negocio es tener el ejército federal ahí, porque son los Banores de Sonora los que les venden el forraje para los caballos, los alimentos para los soldados. O sea, está mezclado, para variar y como de costumbre, el negocio con el poder. Y van surgiendo los grandes negocios, las haciendas, los proyectos de irrigación, mientras se va construyendo una guerra civil notable. Y cuando uno dice eso, no, dice, aquí hay una historia. Y entonces, hace 3 años me lancé a Sonora a acabarla de amarrar. Y recorrí las montañas, estuve en la tumba de Tetaviate, puse mi piedra ahí, estuve recorriendo el lugar donde mataron a Cajeme, me metí en los archivos locales, subí varias veces el Bacatete, caminé en las comunidades, estuve en los viejos fuertes tocando la piedra para ver si decía algo, pues, ¿no? Y entonces te queda la sensación de que esta historia tienes que contar. La tienes que contar por 2 razones. Primero, para reivindicar esta guerra popular como parte de la memoria colectiva de los mexicanos, que nos enorgullezca esta resistencia, y por otro lado, para decir, en México hubo un genocidio. Porque es muy feo, ¿no? Eso decir, genocidio no, los nazis en Alemania y en Polonia contra los judíos, no, los turcos contra los armenios en la Primera Guerra Mundial, no, las comunidades africanas en Rodesia o en el Congo, no, en México hubo un genocidio, ¿sí? Y si alguien le tiene que dar vergüenza, no a nosotros que no fuimos parte, pero forma parte de nuestra historia. Tiene que darle vergüenza a los nuevos herederos del porfiriato, que sonríen con el argumento falaz de el progreso. Aquí está el progreso, Porfirio fue el progreso, ¿sí? El progreso construido sobre la destrucción de comunidades, sobre el abuso continuo del poder en la nueva hacienda porfiriana contra los campesinos pobres, el abuso construido en las condiciones laborales en las fábricas indignantes, con jornadas de trabajo de 11 y 12 horas, lo que llaman el progreso, y lo que hoy los neoporfirianos siguen llamando el progreso, ¿sí? Y era un libro que había que escribir, y yo esperaba con el libro provocar a que alguno de los historiadores pirurris de la nueva derecha mexicana hiciera, no, Taibo exagera cuando habla de genocidio para romperle el hocico en público, ¿no? Argumento contra argumento, abrir la discusión, ¿sí? Generar el debate. Hay un dicho navajo que dice, no se puede ver el pasado con lágrimas en los ojos, o no se puede mirar el futuro con lágrimas en los ojos. Pues no, o sí, porque lo que no puedes hacer es mirar el pasado sin lágrimas en los ojos. Las lágrimas te dan una particular intensidad en la mirada, te crean una relación de empatía. Y hoy yo creo que podemos decir que la batalla por la historia continúa y no se está perdiendo, se está ganando. Y cada vez más estas nuevas generaciones de mexicanos y estas viejas generaciones de mexicanos empezamos a cultivar el gusto por conocer el pasado, por contárnoslo, por contarlo a otros, y estamos recuperando nuestra historia. A la pregunta de quién es la historia ya podemos contestar, no es del gobierno, no es del libro de texto, no es de los historiadores, la historia es de los ciudadanos. Muchas gracias. Juárez. Sí, comentaste al principio que ibas a hablar sobre Juárez. Los retratos de Juárez. Está toda madre. Va. Cuando entra el gobierno Fox, los panistas, de los que no hemos tenido oportunidad para hablar mal de ellos, pero no hay que desaprovecharla, Juárez los pone muy nerviosos. Juárez es la libertad de credos. Juárez es el diablo que expropió los bienes del clero, ¡ota! Y entonces el primer gabinete de Fox, formado por un número de culeros que llega hasta 22, deciden a motu propio, yo creo que esto lo pactaron en cenitas que tenían por ahí, etcétera, deciden quitar los retratos de Juárez.
de sus despachos. Todos. Pero están inventariados. Dice MH3237, de tal manera que no lo puedes tirar. Es delito. Aunque yo creo que a la larga les valía madres, pero bueno, en un primer momento estaban llegando, todavía no se atrevían a las tropelías que se atrevieron después, y que los quitan. Y entonces corre el rumor de que preguntaron, ¿y dónde los mandamos? Y alguien, yo creo que en broma y en serio, uno de los miembros del gabinete, Krill, les dice, pues yo no soy antijuarista, mándenmelos a mí. Y entonces, me llega el rumor de que andan quitando los retratos de Juárez de los despachos. Y me parece fascinante, desde el punto de vista del historiador, está repleto de contenido esto, ¿no? Levanto el teléfono y llamo a la Secretaría de Gobernación. Estaban verdes todavía. Y entonces me contesta el telefonista y le digo, habla Paco Ignacio Taibo, soy escritor, quiero hablar con el señor ministro. Me dice, sí, como no, ahorita se lo paso. O sea, pendejo, y güey, me pasan con el secretario del secretario del secretario de Krill. Le digo, habla Paco Ignacio Taibo, tengo interés en hablar con el... ¿Puede usted confirmar? Este es mi teléfono. ¿Puede usted confirmarlo? Quiero hablar con el secretario Krill. Me dice, sí, como no, esperen un segundo. Y me pasa el siguiente, que ya era el secretario del secretario. Y le digo, bueno, la misma retaíla. Y me dice, ¿cuál es el tema? Y le digo, bueno, tengo mucho interés en preguntarle al secretario si es verdad que en las afueras de su despacho hay 20 y tantos cuadros de Juárez ahí puestos contra la pared. Y me dice, Y le digo, pero bueno, tampoco necesito hablar. Bueno, lo ideal sería que el ministro me diera de viva voz la confirmación de este hecho, pero si usted me la puede dar, pues me conformo. No, yo no le puedo dar esa información. Le dije, no puede, porque no la sabe, porque no es cierta, o porque es cierta y le da miedo decirlo. No, fíjese, yo soy el secretario del secretario, entonces no. Y le digo, a ver, vamos a hacer algo. ¿Hay más de 20? Porque me han dicho que hay 22, entonces quiero saberlo. No, mire, y me pasan al secretario de Krill, y yo dije, si esto sigue así, hablo con Krill seguro. Y vuelve la misma retaíla. ¿Y para qué quisiera usted hablar con el ministro? Para preguntarle si es verdad o no es verdad que hay 22 retratos de Juárez. Y le digo, vamos a probar métodos. Digo, se ve bastante güey, el secretario de Krill. Digo, vamos a hacer algo para no comprometerlo a usted con esta información y para no robarle su tiempo al señor ministro. Si es verdad que hay más de 20 cuadros de Juárez en el pasillo de la oficina del ministro, usted quédese callado durante 5 segundos, el método garganta profunda, que yo había visto todos los hombres del presidente, y quédese callado durante 5 segundos y yo lo doy, ya no le molesto más. Si es mentira, dígame usted, no. Y dije, ching, le doy una salida, porque a lo mejor no están en el pasillo, sino metidos en un trastero, yo qué sé. Y oigo el carraspeo y cuento 1, 2, 3, 4 y me dice, ¿cómo era? ¿Si yo qué? Y sabe que le ahorro el trámite, pásenme al señor ministro. Me dice, perdón, pero está en estos momentos una reunión de gabinete con el señor presidente. Y bueno, le dejo mi teléfono, cuando vuelva que me llame, dígale que lo llamo para esto. Pasaron 2 días, pasaron 3 días y dije, fracasé, chinga. Y de repente recibo una llamada del secretario de Krill, viendo, dice el señor ministro que no tiene conocimiento, ¿cómo que no tiene conocimiento? O sea, o no están, o sí están, ¿no? O sea, usted dice que el ministro dice que no están,
No digo eso, digo, ya caíste, güey, ¿no? O sea, sí están, pero el señor ministro no tiene conocimiento de que estén. Total, para no hacerse demasiado larga, sí estaban. 22 pinches cuadros de Juárez en un recoveco del pasillo. Afortunadamente un fotógrafo de Excelsior me lo confirmó y me dio la foto. No, resulta fascinante. ¿En qué país vivimos? De veras de dar entre pena y vergüenza ajena, ¿sí? Cuando dice usted es mexicano, yo en chinga digo australiano, ¿por qué? Últimamente no me atrevo a decir que soy neozelandés, no es que haya repercusiones en segundo grado. De veras, ¿en qué país vivimos? He adquirido la conciencia profunda de como México no hay dos, y ahora ya sé por qué. Si hubiera dos estaríamos en el otro, hombre. Sí, abramos el diálogo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? En días pasados, un amigo tuyo, Pedro Salmerón, publicó en el Twitter una situación de mentiras sobre un debate. Se está presentando un debate actualmente en el Twitter entre Pedro Salmerón y un diputado federal del extracto perredista, Fernando Belauzarán, en donde hablan junto con otro doctor de apellido Zunzunegui. Ay, güey. Sobre que Villa parecía de facultades militares. ¿Dice Belauzarán? No, el doctor Zunzunegui. No, quítale de doctor, güey, que dice esa pendejada, quítale en chinga, doctor en ciencias ocultas. Tú que escribiste, si me permites de hablarte de tú. Sí, desde luego. Escribiste un libro tan interesante al grado de ser comparado por mi persona con el libro de Fritz Katz, también una gran biografía sobre Pancho Villa. ¿Cuál es tu opinión respecto a la gran atrocidad que están diciendo ustedes? No, bueno, Zunzunegui es un analfabeta funcional. De veras es peligroso ese güey, hay que dejarlo Y Luis ¿sabes Paso, qué? Además, Luis Paso también lo pues dice. Estás hablando de los monstruos de la caverna. Los neandertales los mandaron a tomar clases en una escuela fundada por el Baestern. Son cuates de octava. Pero además como historiadores son de una pobreza encabronada. O sea, no solo son reaccionarios, lo cual, órale pues, tienes una madre que dice que es hija de una pinche condesa austriaca, pues órale, ni pedo, eres reaccionario. O te casaste con una cuata veracruzana que es bien piruja, pues eres reaccionario, ¿no? En reacción a reaccionario como reactivo, ¿no? Vale, no, pero son como historiadores de octava. La otra vez me topo con un artículo de Martín Moreno sobre Villa y la violencia, ¿sí? Un artículo de 17 páginas, y lo leo. Me cita 42 veces mi libro. Y en esas 42 veces que me cita, el artículo dice lo contrario de lo que yo digo. Entonces digo, a ver, tocayo, un chingo le hiciste para, usándome a mí como fuente, decir lo contrario de lo que yo digo. Yo sostengo que Villa jamás fue un sádico, que apeló frecuentemente a la violencia, que tenía una violencia a flor de piel que le explotaba, pero sadismo nunca. Y los casos que se le atribuyen son falsos. ¿Sí? Y los documentos en algunos casos con la voz del papá de la muerta. En el caso de la abuelita de Chihuahua, que dice que Villa quemó, el nieto que era el que Villa andaba buscando porque le quería dar plomo, dice, no es cierto, es mentira, pasó esto, fue un accidente, se quemó la falda en una hoguera. Entonces, ¿de dónde chingados sacas lo que dices? O sea, bueno, es mi interpretación. Págale más a tu psiquiatra, colega. De veras, es de una frivolidad endiablada. Y bueno, Zunzunegui y Pasos y compañía son analfabetas históricos, pero potentes. Pedrito tiene toda la razón del mundo. ¿Y qué dice Belauzarán en el debate? ¿Le da la razón a Zunzunegui? ¿Sí? Yo bien dije que el PRD ya valió para pura madre. Francamente, ese nivel de servilismo con la derecha, bueno, Belauzarán siempre fue medio tarado, pero últimamente está desatado, ¿no? Ver para creer.
En general el debate se da de una manera muy pobre. Cuando el Museo Nacional de Antropología e Historia organiza una exposición sobre Limantur, yo dije, camaradas, me parece interesante. La exposición, por cierto, es buena. Cuadros bien bonitos, documentación. Pero que el Museo Nacional de Antropología e Historia le rinda culto al cerebro de la derecha porfiriana y jefe de los científicos, banquero Limantur, no mames. De veras, hay que tener huevos muy azules. En el peor sentido de la palabra, aristocráticos, chingada, ¿no? Rendir de culto a un banquero porfiriano ministro, articulador de toda la política de expolio del porfirismo, de veras hay que le ronca, ¿no? Por eso es un terreno de debate muy divertido. No dudo de que Pedro le sacará las castañas a Belanzonada en 10 minutos. Ya Zunzunegui ya lo trae frito, Zunzunegui ya no aparece en público. Pero la gente dice, ¿es cierto que Pedro dice que usted es muy bruto? ¿Qué cosa? ¿De dónde lo sacan estos güeyes? A los intelectuales orgánicos del sistema, ¿no? No, esa es otra de las némesis. Ese cobra. Lo que pasa es que hay plumíferos que cobran de gobernación un salario desde hace mucho tiempo y viven de eso. Y entonces, bueno, la voz de su amo, como el perro de la Telefunken, ¿no? Pero Pasos, ¿fue Pasos o Villalpando? Fue Villalpando. Villalpando llegó a grados en el último gobierno panista de ser director durante un tiempo de la Comisión de Celebración del Centenario y Bicentenario. Bueno, yo había leído un artículo suyo sobre Hidalgo, que decía Hidalgo es el responsable directo de la muerte de cientos de miles de mexicanos en la guerra de independencia. Digo, es una opinión, pero lo nombras a ese responsable de la Comisión de Celebración del Centenario de la Independencia. De veras. Morderán el polvo, no se preocupen. Los lectores los traen jodidos. Sobre todo porque no los leen. Sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Omar Alejandro Rosales y quiero hacer un comentario. Estoy de acuerdo con usted en lo que dice que durante muchos años aquí en México nos adoctrinó el gobierno con los libros de texto. Por ejemplo, aquí en Coahuila nos han puesto un falso héroe, que es don Venustiano Carranza, ¿sí? El que en verdad, cuando yo estudié mi carrera de Derecho en la Facultad de la Autónoma de Coahuila, en el Campus Torreón, nuestro maestro de Derecho Constitucional nos encargó un trabajo acerca de la Constitución, y ahí descubrimos que este señor no quería promulgar la Constitución. Así es. Estaba en contra de las garantías sociales. Sin embargo, aquí en Coahuila tenemos como un tótem. El único verdadero héroe de Coahuila es don Francisco Ignacio Madero, no Venustiano Carranza. No, añade tu lista. Ay, Vito Alessio está muy bien. Qué bueno que llega su nombre a la Cámara. Sus memorias acaban de aparecer. Y Roque González Garza está toda madre, católico, militante, progresista y villista. Muy bien. No, en Coahuila hay más de uno. Pero Carranza no tiene nombre. Tienes toda la razón del mundo. Durante el periodo de debate constitucional en Querétaro, el operador de Carranza era Palavicini, que dejó sus memorias, no hay mucho misterio, y Carranza lo mandaba un día sí, un día no, a sabotear el debate sobre el artículo 3, no se me vaya a enojar el clero con lo de laica la educación, o a sabotear el 123. Carranza intentó por todos los motivos bajarle el tono a la Constitución, edulcorarla, limitarla, y fue la izquierda obregonista, en particular Mújica, era el que mandaba mucho en el debate del constituyente, los que levantan una constitución progresista. Y Obregón, que impulsaba eso pensando que una constitución progresista le iba a quitar fierros a zapatistas y villistas que seguían en armas. Pero sí, Carranza, cuacha, pucha. Hay una foto maravillosa que es la primera vez que se encuentran Villa y Carranza, ¿la conocen? Se encuentran y Villa mira para el lado de allá y Carranza mira para el lado de allá, no se miran, la pinche desconfianza que se causan el uno al otro, ¿no? Es un retrato esa foto. Carranza era muy poca cosa.
el gran gobernador que debe haber sido el primer presidente era Abraham González, pero su asesinato truncó esa posibilidad. Buenas noches. Abraham González, por cierto, homosexual de closet. Si aquí hay compañeros gay, Abraham era el bueno, chinga. Buenas noches a todos. Yo más quisiera hacer un breve comentario. No me sorprende que haya habido un genocidio en lo que es Sonora, ¿verdad?, con el pueblo yaqui, sobre todo porque es la zona de mayor influencia de los sonorenses, fundadores de todo lo que es el PRI. No me sorprende, la verdad. Es un comentario nomás que quisiera hacer. Obregón, en una segunda etapa, Obregón utiliza los yaquis como fuerza armada en la división del noroeste. 3 batallones al menos son batallones yaquis. Y cuando en 25 los yaquis llegan y le dicen, oye, la tierra, les echa el ejército federal y bombardean las comunidades yaquis, él y Plutarco Elías Calles, con gas mostaza sacado de la Primera Guerra Mundial. O sea, el genocidio que yo cuento en este libro se reproduce 15 años después. La traición a los yaquis es tremenda. Dándole seguimiento, Paco, al comentario de la historia oficial que nos han vendido todo este tiempo, quiero saber un poco tu opinión de lo que estamos viviendo ahorita como país, de la situación como sociedad. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto se deriva de no poder, de que no sabemos la verdad, la historia verdadera, de lo que hemos vivido, y aquello de que cuando no sabes tu historia estás condenado a repetirla, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? No creo que vaya por ahí. Lo que creo es que hay una ofensiva neoliberal a la mexicana, porque aquí todos los criterios de pensamiento político hay que pasarlos por el tamiz del cotidiano, ¿sí? Aquí Marx tenía furunculosis y escribía de pie, pero usaba guaraches. Y el neoliberalismo aquí es una combinación entre el concepto tradicional de los Chicago Boys, de lo privado funciona mejor que lo público, adelgacemos el aparato del Estado, mezclado con toda la corriente estructurada de la corrupción. O sea, aquí no solo quieren entregarle el poder a las compañías extranjeras petroleras y la riqueza que es de todos constitucionalmente hablando, aquí se lo quieren entregar a una combinación absolutamente neoliberal en la mexicana. O sea, el otro día estábamos viendo las compañías que se han formado en estos últimos meses. La Tabasco, ¿qué tiene? Nada, es una compañía de saliva, propiedad de Slim, que está negociando con la Chevron en Estados Unidos futuras cosas. Gobernadores involucrados, primos de gobernadores, parientes de gobernadores, hermanos del amante, todos los mexicanos tenemos un primo pendejo. La diferencia es que en la tradición priista el primo pendejo es el que se encarga de los negocios sucios, ¿no? Y que luego le pone los cuernos a su vieja, lo delata y dice, tienes 3 castillos en Francia, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que se está generando. Hay una propuesta para desnacionalizar este país, no en términos de lo nacional estricto, sino en términos de lo social. La Constitución, si la lees con cuidado, y vale la pena leerla con cuidado antes que la modifiquen de tal manera que va a ser irreconocible, ¿no? Establece 3 tipos de propiedad: la pública, la privada y la colectiva. La tercera ha desaparecido del lenguaje político nacional, ¿sí? Nadie